Hola estudiantes, mi nombre es Leticia Albuquerque, soy docente del Departamento de Salud Pública y hoy vamos a conversar un poco sobre los estudios experimentales. Eh, Algunos conceptos claves de esta clase que vamos a aprender cómo reconocer un ensayo clínico aleatorizado, que es el principal tipo de estudio que nosotros encontramos cuando hacemos búsqueda en la literatura, ¿no? Sobre alguna intervención que sea relevante, cada uno en su área, ¿no? Algunos van a ser odontólogos, otros médicos, tecnólogo médico, nutricionista, eh, no importa la profesión, pero este tipo de estudio siempre abunda y es el que tiene mejor nivel de evidencia, como vamos a ver, ¿ya? Vamos a conocer qué son los estudios randomizados o aleatorizados, qué es el ocultamiento de la secuencia de asignación, qué es un estudio ciego, ¿no? Este nombre un poco raro para un estudio, qué es, y qué es la intención de tratar, el intervalo de confianza, recordar, ¿no? El número necesario para hacer daño, el número necesario para tratar, recordar un poco eh, qué es una variable outcome o resultado o la enfermedad de interés que estamos evaluando y las medidas de asociación en este tipo de estudio. Ya estos son como los principales conceptos de esta clase. Recordando, porque ya igual, dada la contingencia, ustedes ya deben estar mucho tiempo sin ver el tema, pero vamos a recordar un poco, este es el último diseño de estudio que nosotros vamos a trabajar en el módulo, y recordando, ¿no? Tenemos este mono que nos dice pasado, presente, futuro, ¿ya? Y nosotros hemos aprendido ya que los estudios transversales nosotros evaluamos tanto la variable exposición como la variable resultado en un mismo momento, todo al mismo tiempo, ¿no? Es una encuesta, es algo que se hace más rápidamente y se puede hacer a una gran población por ser de más bajo costo. Ya no me voy a elongar, pero estas son como las características principales de un estudio transversal. Luego están los estudios de corte prospectiva, que nosotros seguimos en el tiempo desde el presente hacia el futuro las personas. Nosotros hoy decidimos un objetivo de estudio y seguimos a estas personas hacia el futuro para saber qué les pasa. ¿Y qué podemos ver con esto? Recuerden, la incidencia. La incidencia de las enfermedades o de los resultados de salud que nos interesan, que puede ser rehabilitación, que puede ser la cura, ¿ya? No tiene que ser solo enfermedad, no tenemos que pensar solo en la enfermedad, sino que también en resultados de salud positivos, y estos son que pueden tener una incidencia en la salud de las personas. Una corte retrospectiva es diferente porque nosotros seguimos una cohorte que empezó en el pasado hasta el momento presente, ¿no? Entonces nosotros partimos de datos que ya están recolectados, partimos de datos que ya existen en un dado momento del pasado hasta el momento presente, que fue cuando generalmente yo pensé mi estudio. Ya por esto es una corte retrospectiva, porque simula un seguimiento en el pasado hacia el presente, como si el presente fuera el futuro, ¿ya? En una corte prospectiva. Y la corte ambispectiva solo es como una mezcla entre la retrospectiva y la prospectiva, porque yo voy a seguir una corte que empezó en el pasado, la evalúo pasando por el presente y sigo evaluándola en el futuro, ¿ya? Los estudios caso control, ¿se acuerdan que son estudios retrospectivos? Nosotros preguntamos cosas sobre el pasado, sobre la exposición pasada de estas personas, ¿no? Y evaluamos en relación a nuestro resultado de interés, ¿ya? Y por último tenemos dos estudios experimentales en general, no solo ensayo clínico, porque nosotros vamos a ver un poco los tipos de estudios experimentales, pero todos los estudios experimentales son prospectivos, o sea, yo pienso mi objetivo en el presente, recluto a las personas y vamos siguiendo bien hacia el futuro para evaluar la incidencia
de mi resultado en salud. Espero que quede claro. Y como había comentado al inicio, los estudios experimentales dentro de los estudios que son individuales, ¿no? Los diseños de estudio, perdón, dentro de los diseños de estudio es el que tiene mejor nivel de evidencia. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características que nos permiten asegurar mejor estos criterios de causalidad que nosotros estudiamos ya hace unos meses, ¿no? Entonces, los estudios experimentales nos dan, prácticamente todos estos criterios son atendidos, ¿ya? Y claro, por último están los estudios que se llaman revisiones sistemáticas o metaanálisis, que son estudios que van a hacer un análisis de muchos estudios observacionales o experimentales al mismo tiempo. Entonces nos ayudan a hacer un gran resumen de la evidencia que existen sobre la pregunta de investigación que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Entonces el que estaría ahí arriba en la pirámide de niveles de evidencia, el que tendría un mayor nivel de evidencia serían las revisiones sistemáticas o metaanálisis, ya que nosotros no vamos a poder profundizarnos, pero que básicamente ellas filtran estudios de muy buena calidad de una manera sistemática, y ellos tienen un método que tiene que haber al menos 2 personas buscando estudios en base de datos de forma independiente, que lo evalúen, y también pueden hacer análisis estadístico en conjunto de estos estudios en conjunto. Entonces, si yo tengo, para mi pregunta de investigación, si yo encontré en la literatura 50 estudios, puedo solicitar estas bases de datos y hacer análisis de estos 50 estudios juntos y sacar una conclusión de estos 50 estudios. ¿Me entienden? Entonces, por esto tienen un nivel de evidencia mucho mayor. Generalmente el número de estudios es mucho más chico porque se busca estudios con muy buen diseño, muy bien diseñados, estudios que tengan esta validez interna que nosotros estudiamos y también validez externa. ¿Ya? Entonces, por esto es tan importante que nosotros conozcamos bien los diseños y estemos conscientes de qué nivel de evidencia nos trae cada diseño de estudio, ¿no? Cada diseño de estudio tiene sus características, sus cosas buenas y limitaciones, ¿no? Y desventajas. Estemos conscientes nomás. Y este monito que nosotros, bueno, intentamos mostrar siempre, que es como para recordar, ¿no? Nosotros hasta el momento habíamos trabajado solamente en los estudios observacionales, ¿no? En qué característica tienen estos estudios. Por este nombre ya sabemos, ¿no? Nosotros no intervenimos, nosotros solo observamos lo que pasa con la población. Intentamos que sea lo más válido posible, de que nosotros no tengamos sesgo al observar este fenómeno, ¿no? En salud. Y los estudios entonces observacionales son todos los estudios descriptivos que nosotros ya vimos, los estudios descriptivos que nos buscan hacer asociaciones, ¿se acuerdan? Y los estudios analíticos, todos los que ya vimos, ¿no? Ecológicos, transversales, casos controles, cohorte. Y ahora pasamos al otro grupo de estudios epidemiológicos, que son los estudios experimentales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, en este diseño de estudio, yo voy a poder, de cierta manera, manipular la exposición, porque yo intervengo. Mi intervención es una exposición que yo voy a estudiar, ¿ya? Y dentro de los estudios experimentales tenemos los ensayos aleatorizados controlados, que son los más comunes. En la literatura lo que se hace más, los ensayos de campo y los ensayos comunitarios, ya que nosotros vamos a ver más adelante. Entonces, recordando, nos preguntamos, ¿no? Dentro de todos los diseños de estudios epidemiológicos, nos preguntamos si el investigador asignó la exposición. ¿Qué quiere decir esto? ¿El investigador observó qué pasaba con relación a la exposición? ¿O el investigador asignó la intervención? Entonces, dependiendo de esta característica, el estudio va a ser experimental o observacional, ya como yo ya había dicho.
Dentro de los observacionales nosotros ya estudiamos, ya lo tenemos, lo debemos tener, ¿no?, más que claro, pero recordando, ¿no?, porque pasaron hartas semanas y quizás hartos meses cuando vean este video. Entonces tenemos los estudios observacionales de nivel agregado, que son los ecológicos, que comparan datos agregados de poblaciones, no de individuos, sino que exposiciones o resultados en poblaciones. Tenemos los datos a nivel individual, y ya partiendo de ahí tenemos la mayoría de los estudios observacionales, ¿no?, que según la dirección del estudio, si es prospectivo, si es retrospectivo, vamos a tener estudios, dos diferentes diseños ya de estudio. Y ya si yo, en realidad, si yo intervengo, si yo asigno esta exposición, yo puedo tener el análisis individual, o sea, de cada sujeto que yo intervení, o puedo hacer intervenciones que sean a nivel comunitario, ya que sean a nivel poblacional. A veces es un poco difícil, dado que la mayoría de los estudios son individuales, pensar en una intervención que sea agregada, pero como soy nutricionista, les voy a dar los ejemplos típicos de nutrición. Por ejemplo, la suplementación de ácido fólico en la harina, puede ser también el flúor en el agua, y muchas otras cosas que se hacen a nivel poblacional, ya no el yodo en la sal, no a nivel individual, pero sino a nivel agregado, y yo evalúo cómo se comporta mi resultado de salud, mi outcome, a nivel poblacional también, no a nivel individual, ¿ya? Y estos son las intervenciones comunitarias. Y luego, cuando yo hago un ensayo clínico, cuando yo hago un estudio casi experimental, que van a cambiar ahí según la asignación, que sea aleatoria o no, que nosotros vamos a descubrir lo que es esto, ¿no? Van a ser un otro tipo de diseño, ¿no?, que son a nivel individual, son diseños a nivel individual. Los estudios experimentales pueden ser considerados terapéuticos o de prevención secundaria cuando se realizan ya con personas que tienen una determinada enfermedad, que tienen una determinada condición de salud, y nosotros buscamos determinar la capacidad que un procedimiento o un agente, ¿no?, que nosotros vamos a exponer las personas a él, pueden disminuir los síntomas, pueden prevenir una progresión de la enfermedad, ¿no?, prevenir la recurrencia o reducir el riesgo de muerte por la enfermedad. No solo tenemos que estudiar la curación, también podemos estudiar la mejora de la calidad de vida, ¿no?, la expectativa de vida de las personas. Hay varios tipos de outcomes que podemos estudiar. Y también están los estudios experimentales, que son los dichos preventivos, que son, que evalúan si lo que voy a intervenir puede reducir el riesgo de llegar a desarrollar la enfermedad, ¿ya? Y ellos se realizan, por lo tanto, en personas sanas que están a riesgo de desarrollar esta enfermedad, ya que tienen el riesgo, y nosotros vamos a evaluar si lo que hacemos, que puede ser un tipo de intervención de prevención primaria, ¿no?, de que la persona no llegue a enfermarse, va a tener un impacto significativo o no, si vale la pena aplicarlo o no para prevenir la incidencia de la enfermedad en una población. Bueno, también vamos a ver que los ensayos clínicos pueden ser de tipo paralelo, cruzado o factorial, ¿ya? ¿Y qué es esto? Ya vamos a entender mejor. Pero inicialmente, ¿cuáles son las características de un ensayo clínico aleatorio? Un ensayo clínico aleatorio es un tipo, ¿no?, de estudio experimental en que es un estudio prospectivo que intenta comparar el efecto y el valor de una o más intervenciones en personas ya con una condición médica. Todas las personas tienen en común que participan en este estudio, tanto del grupo control como del grupo intervención, ellas tienen en común esta condición clínica. Por lo tanto, esta intervención se va a realizar en un grupo de individuos que padecen una enfermedad, y mediante un proceso al azar
se decide quiénes van a ser los que van a ser intervenidos y los que no van a ser intervenidos o van a recibir un tratamiento alternativo, ¿ya? Entonces, nos dice esta palabra aleatorio? Nos dice que las personas, ellas fueran elegidas para el estudio, ¿ya? Porque tenían esta condición, y luego ellas fueran elegidas para ser intervenidas o no intervenidas de forma totalmente aleatoria, o sea, al azar, como un sorteo, ¿ya? Esto generalmente se hace por estadística, se pone en un programa y el programa nos dice quién va a qué grupo, ¿ya? Y esto nos habla de la palabra aleatorio en este nombre del diseño, ¿ya? Y este es el mejor diseño, ¿no?, para evaluar la eficacia de una intervención. ¿Y qué es la eficacia? La eficacia se refiere a la magnitud en la cual esta intervención es benéfica o no benéfica o causa algún daño bajo circunstancias ideales. ¿Por qué? Porque en el ensayo clínico se intenta tener estas condiciones ideales. ¿Ya? Por esto a veces son tan restrictos, tienen tantos criterios de inclusión y de exclusión. En los estudios experimentales, quien investiga, por lo tanto, manipula la condición de la investigación. Por esto es un estudio, no es un estudio observacional, es un estudio de intervención. Porque yo manipulo qué dosis le voy a dar del medicamento, cuántas sesiones le voy a dar de mi intervención, que puede ser de fisioterapia o cualquier otra cosa que se relacione con la práctica en salud. Entonces yo manipulo, yo digo cuánto, existe un protocolo muy bien establecido que debe ser el mismo para todas las personas que participan en el estudio. Bueno, entonces para entender mejor, y aquí respiren un poquito profundo para poder entender un poco este mono, nosotros tenemos una población ya objetivo, tenemos grupos no elegibles, no participantes, no porque no están dentro de nuestros criterios de inclusión, ¿ya? Personas que no aceptan, ¿ya? Listo. Y aquí tengo la población de estudio, la muestra, ¿ya? Mi muestra que yo seleccioné a partir de esta población. Y esto todos los estudios epidemiológicos deben hacer. Luego, de esta población de estudio, lo ideal es que yo llegue de forma también aleatoria. Ven que acá selección aleatoria es la forma ideal, ¿ya? No la autoselección, porque como vimos en las clases de validez, la autoselección genera sesgo, ¿no?, de selección. ¿Ya? Y con esta población de estudio yo inicio el estudio. Un ejemplo, tengo 500 personas en mi estudio. Para que yo sepa, y si tengo dos tipos de intervención, una intervención nueva que yo quiero probar y una intervención habitual, que es la intervención que se hace, el tratamiento que se da a la población en general, a estas personas enfermas de esto que tengo interés en estudiar. Y esto habla un poco de la ética también, porque si existe un tratamiento, no es ético que yo no exponga al grupo control a nada, a dejarlo sin tratamiento, porque no es ético. Lo ético es darle el tratamiento habitual, ¿ya? Pero esto es otra cosa. Solo para recordar. Entonces, ¿qué es la aleatorización? Es cuando yo aquí tengo mi población de estudio, mi muestra que fue seleccionada, y de forma totalmente aleatoria, yo voy a alocar a estas personas en un grupo expuesto al nuevo tratamiento que yo quiero probar o al grupo que se va a exponer al tratamiento habitual o quizá el tratamiento que ya viene haciendo, ¿ya? Entonces esto es la aleatorización, que las personas de mi muestra tengan la misma probabilidad de ir a un grupo o al otro, ¿ya? Para que estos grupos sean totalmente comparables. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a garantizar de forma totalmente a la suerte, ¿no?, el equilibrio entre los dos grupos. ¿Por qué? Porque estas personas tienen características que yo no mido muchas veces, tienen características que yo ni sé que tienen importancia para este problema que yo estoy estudiando. Entonces, cuando yo aleatorizo, es la forma que los ensayos encuentran de decir estos grupos son comparables en todas sus características. ¿Por qué? Porque fueron totalmente al azar.
¿ya? Y ¿y para qué quiero hacer este estudio? ¿No? Para después medir la incidencia de mi resultado, ¿ya? Y esto vamos a ver después. Y estas personas yo sigo en el tiempo y luego las evalúo, ¿ya? Y la puedo seguir por mucho tiempo, por poco tiempo, depende del protocolo, porque es un estudio muy caro. Entonces la aleatorización o la randomización, esta palabra que viene del inglés, los sujetos se asignan a los grupos siguiendo un método aleatorio. Este método puede ser de distintas maneras, lo que importa es que sea aleatorio, ¿ya? Y esto sirve, como yo ya expliqué, para asegurar la comparabilidad de los grupos, ¿no? Para que los grupos queden equilibrados en variables, como yo ya les comenté, que yo conozco y mido, y también en variables que yo no conozco y no mido, porque nosotros no sabemos todo, no sabemos todo. Entonces hay cosas que nosotros ni siquiera tenemos conocimiento que pueden influir en nuestro estudio. Y aleatorizando yo tengo una cierta garantía de que me va a equilibrar estas características entre los dos grupos. Y los grupos quedan equilibrados, ¿no? En las variables prognósticas de la condición estudiada, permite utilizar técnicas de enmascaramiento que contribuyen a obtener una medición no sesgada de la variable respuesta, y esto lo vamos a ver más adelante. Y esto debe ser realizado después que el participante haya sido incluido en el estudio, después que yo aplico mis criterios de inclusión, criterios de exclusión. De ahí yo aleatorizo, ¿ya? No tiene que ver con que yo seleccione como yo selecciono la población. Y explicando más visualmente, tengo la población seleccionada, que deben ser sujetos independientes, ¿ya? Que yo les aplico el consentimiento informado, y luego yo aleatorizo, que sería aquí, en el caso si tengo dos intervenciones, que es lo más común, una intervención y un grupo control, ¿no? Estas personas tienen igual probabilidad a priori, ¿no? De presentar el resultado de salud que yo estoy buscando, ¿ya? Si a una persona diabética yo puedo buscar que sea una compensación de su glicemia, mi resultado, ¿ya? Entonces cuando yo aleatorizo me da una mayor seguridad de que estas personas tienen igual probabilidad de tener la glicemia compensada o no, alterada o no, lo contrario. La aleatorización entonces permite que características como la edad, el sexo y otras características basales que podrían confundir una asociación observada sean distribuidas equitativamente entre los grupos, ¿ya? ¿Me dan un segundo? Y este proceso de aleatorización puede ser simple, no es como tirar una moneda al azar, que puede hacerse por un programa estadístico que va a distribuir las personas de forma aleatoria. Puede ser en bloque, ¿no? Que consiste en crear bloques de 5 personas y este bloque va a tener ciertas características, ya como está acá. En el bloque 1 va a ser la secuencia de 4 personas, va a ser tratamiento A, B, B. En el bloque 2, A, B, y así van siguiendo, ¿ya? Y los bloques primero se determinan de forma aleatoria y luego se determina esta secuencia, ya que en qué secuencia va a estar las personas. Todo esto para garantizar la aleatorización, ¿ya? Y la estratificada permite que los participantes queden distribuidos equitativamente en los grupos de acuerdo a variables que yo ya sé que son pronósticas, ya que son importantes. Por ejemplo, en este estudio, en este ejemplo, ¿no?, de aleatorización estratificada, son importantes la edad, el sexo y el antecedente, que puede ser, por ejemplo, fumar, porque es lo que yo voy a estudiar es la dificultad respiratoria. Ya, entonces, perdona, aquí parece que si tengo antecedentes, por ejemplo, fumar, y tengo no dificultad respiratoria, también me interesa.
para que yo después aloque al tratamiento A o B. ¿Ya? Entonces aquí es un poco más complejo, limita bastante porque yo tengo que buscar equilibrar también el número de personas, ¿no? Entonces aquí como que me da menos libertad para tener estos grupos, ¿no? Porque tengo muchas características que tengo que controlar. Luego también está la característica del cegamiento. ¿Qué es el cegamiento? ¿Qué creen ustedes? Reflexionen un segundo. ¿Qué sería este cegamiento o enmascaramiento? Ya es cuando yo intento evitar sesgos que sean por parte del investigador o sesgos por parte de los sujetos que participan y que me van que pueden, nosotros sabemos que cuando estamos haciendo un tratamiento y cuando sabemos cuál es el tratamiento, existe sesgo, ¿no? Nosotros podemos vernos influenciados en nuestro reporte, si son medidas más subjetivas, o hasta en cómo nos sentimos realmente, fisiológicamente, puede haber diferencia cuando yo sé lo que me están haciendo. Entonces, por esto se intenta ocultar. Ya el enmascaramiento, entonces, se hace para que esta comparación de tratamientos no sea distorsionada, ya si el paciente y aquellas personas como el investigador o persona responsable por darles tratamiento conozca cuál es el tratamiento, ¿ya? Porque nosotros sabemos que como investigadores, como profesionales de la salud, nosotros inducimos muchas veces a nuestros pacientes a ciertas conductas o a ciertas respuestas, podemos inducir, y él también dada su condición, también se puede inducir a ciertas respuestas o a ciertas situaciones por saber, ¿ya? Entonces, por esto se evita que sepa. Y esto es el enmascaramiento o el cegamiento. Entonces, basado en esto, existen ensayos abiertos en que el paciente y el personal conocen a qué grupo pertenece cada sujeto, ya entonces no hay ocultamiento, es totalmente abierto. Y esto puede pasar porque muchas veces es imposible ocultar. Ya vamos a ver mejor. Ensayos de enmascaramiento único es que quiere decir que o el personal o los investigadores o los pacientes conocen su estatus. O sea, yo puedo ser el investigador y yo saber qué estoy dando a esta persona, pero ella no sabe lo que está recibiendo. O puede ser un ensayo doble ciego, en que tanto los clínicos que participan del estudio como los pacientes no saben, ¿ya? Y está también el triple ciego, en que todo está codificado y ni los analistas de los datos, los que reciben los datos, saben de qué se trata. Y esto ya sería el nivel perfecto, ¿ya? Porque hasta el análisis de datos se puede sesgar un estudio, ¿ya? Entonces, en el enmascaramiento triple nadie sabe nada, solamente ya al final van a conocer qué son estos códigos que estaban en los datos, ¿ya? Tanto los pacientes como los investigadores clínicos y los que analizan los datos no saben de qué se trata. ¿Y cuáles son los potenciales beneficios, ¿no?, de este enmascaramiento? En el caso de los pacientes, va a disminuir la probabilidad de ser influenciado por sus creencias respecto al tratamiento recibido. Es más probable que adhiera al protocolo de estudio, ¿ya? Y menos probable que solicite otra intervención. ¿Por qué? Porque si un paciente que está enfermo sabe que no está recibiendo el tratamiento nuevo, innovador, que le puede dar más beneficio, quizá, puede que no le guste y sea más probable que haya sesgo, ¿no?, que pida para que cambie de grupo o que deje el estudio, que abandone el estudio por saber que muchas veces no está recibiendo nada, en realidad está recibiendo un placebo, ¿ya? Entonces por esto es importante. Para los clínicos, el enmascaramiento para los clínicos es importante porque es menos probable que asigne diferencialmente con intervenciones, con ajuste de dosis, que elimine pacientes del estudio, entonces previene sesgos también, ¿no? Porque muchas veces puede ser que un clínico sepa que esta persona tiene una condición
más complicada y le quiere aplicar el nuevo tratamiento a esta persona. Entonces, tenemos nuestros sesgos, ¿no? Como investigadores. Y también con relación a los evaluadores, ¿no? A los que van a analizar los datos, van a estudiar estas relaciones, pero ya con los datos duros. El enmascaramiento disminuye la probabilidad de error sistemático en la evaluación de la variable respuesta, especialmente aquellas más subjetivas. Ya esto también se aplica a las personas que van a aplicar encuestas, a los sujetos, ya y todo esto. Entonces, también como nosotros podemos comparar también con un placebo, ¿ya? El placebo tiene que ser, a ver si hay algo, sí, aquí está. El placebo, yo puedo comparar un tratamiento nuevo con un placebo, ¿ya? No solamente un tratamiento nuevo con un tratamiento habitual. Cuando no existe todavía un tratamiento habitual que sea largamente utilizado, yo puedo usar un placebo. Y también es interesante, ¿por qué? Porque el placebo no tendría ningún efecto farmacológico o efectos comprobados. El efecto que tiene el placebo es totalmente, digamos, psicológico, ¿no? De las personas, de saber que están tomando algo. El placebo debe ser una sustancia inerte que parezca, pero así y mucho, que sea idéntico idealmente con la sustancia activa que yo estoy dando al otro grupo, ¿ya? Es útil el uso de placebo para estudiar sobre todo los efectos adversos a medicamentos, ¿ya? Porque sería comparar nada, ¿no? Que la persona no esté tomando nada con que la persona esté tomando el que yo quiero probar que tiene no tiene efecto adverso, ¿ya? Entonces sería interesante. El efecto placebo que nosotros llamamos y se refiere a cualquier efecto psicológico o efecto físico también, ¿ya? Que un tratamiento con placebo tiene en un individuo, ¿ya? Entonces, yo estaría comparando con este efecto de estar tomando algo, ¿ya? Algo que no tiene comprobación de eficacia ninguna, pero que puede tener un efecto psicológico o físico en las personas que lo toman. También está el ocultamiento de la secuencia de asignación, que es algo un poco que no siempre se comenta, pero que se refiere a que en este proceso de aleatorización, además de aleatorizar, quien decide el ingreso de los participantes de estudio no debe saber a qué grupo irá ya esta persona. Y es un paso importante en la aleatorización, ya porque no permite conocer cuál es la secuencia de asignación. Y se tiene que hacer un esfuerzo para lograrlo, ¿no? Usando sobres opacos, sellados, que la información esté bien ocultada, ¿ya? Sobre el seguimiento, nosotros sabemos que los ensayos clínicos son estudios prospectivos, o sea que yo voy a seguir la persona en el tiempo y voy a tener medición, más de una medición, ¿no? Voy a tener mediciones quizá en un momento inicial, en un momento final mínimamente, o puedo tener varias mediciones. Y sabemos también que ya hemos estudiado en lo que es validez de estudio, que la pérdida de seguimiento trae sesgos a nuestro estudio. ¿Por qué? No sé si se acuerdan. Pero cuando hay pérdida, puede ser que estas pérdidas influyan en nuestro resultado, que estas pérdidas se den de manera sistemática y no aleatoria. ¿Por qué? Porque las personas más enfermas pueden dejar el estudio, las personas que estaban tomando la pastilla que yo estoy probando dejen más el estudio comparado con el grupo que estaba tomando el tratamiento habitual. Entonces esto introduce sesgos en mi estudio. Por esto se dice, ¿no?, que lo ideal es que los estudios de seguimiento, tanto los de corte como los de ensayos clínicos o estudios experimentales, no tengan una pérdida mayor que el 20% ya del grupo que yo inicio hasta llegar al final de mi estudio, que yo no pierda más del 20% de las personas. Aunque yo pierda menos del 20%, yo estoy obligado a comparar a estas personas para probar que no hubo una razón
ligada a mi objetivo de estudio por la cual estas personas dejaron de participar. Las principales causas de pérdida de seguimiento es porque muchas veces las personas se cambian de domicilio y yo pierdo el contacto, se cambian de teléfono, se cambian. Perdemos el contacto con estas personas, puede ser que ellas abandonen realmente el estudio, que se aburran del estudio y lo dejen, ¿no? O puede ser que ellas violen el protocolo y nosotros la excluyamos porque violaron el protocolo. No, ¿ya? Entonces, hay varias razones. Cuando yo analizo los datos de estudios de intervención, hay dos tipos de análisis que puedo hacer, ¿ya? El intención de tratar o por protocolo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, como epidemiólogos, como profesionales de la salud, sabemos que nada es perfecto y que muchas veces nunca es cero la posibilidad de que las personas no sigan el protocolo de forma perfecta. Entonces, si el protocolo era tomar una pastilla en la mañana y otra en la noche, muchas personas se van a tomar una pastilla en la mañana y se la van a olvidar la de la noche, o al contrario, al revés, o van a pasar algún día sin tomar las pastillas, no va a ser perfecto, ¿ya? O van a abandonar en algún momento al final, los últimos días no van a tomar o no van a ir a recibir. Cualquier cosa puede pasar y el protocolo no se siguió de manera perfecta. Entonces, cuando yo excluyo a estas personas que no siguieron mi protocolo, quiere decir que yo seguí el análisis del resultado por protocolo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo solamente voy a analizar quién siguió el protocolo de manera ideal, ya que yo pongo la manera ideal, tampoco tiene que ser el 100%, pero bueno, el 95%, no sé. Pero yo sigo el protocolo, me quedo en el estudio. Si yo no sigo, yo soy excluida del estudio. Todos mis datos son borrados o son excluidos del análisis, ¿ya? Y esto es el análisis por protocolo. Cuando yo analizo por intención de tratar, no me importa si siguieron o no el protocolo, sino que yo voy a analizar estas personas, aunque ellas no hayan tomado en los últimos días, no hayan seguido el protocolo de forma perfecta, yo las voy a analizar en el grupo que estaban. Si era el grupo intervención, voy a analizar ahí. Si era el grupo placebo, el grupo de tratamiento habitual, lo voy a analizar en este grupo, ¿ya? Y si se excluyen los pacientes que no realizan tratamiento completo, se pierde el beneficio de la aleatorización. Por esto, se usa bastante el protocolo de intención de tratar. ¿Por qué? Porque yo aleatoricé, entonces las características tienen que estar ahí al azar, ¿no? De una manera que no introduzca sesgos, ¿no? Como ya dijimos. Y cuando yo saco a estas personas que no siguieron el protocolo, puede ser que ellas tengan características específicas que la hicieron dejar el protocolo y que esto va a introducir sesgo en mi estudio. Por esto es interesante la intención de tratar, ¿no? Pero esto va de cada estudio. Por protocolo es más fácil, ¿no? Porque yo voy a tener una mayor también seguridad de que se siguió de forma perfecta el protocolo que yo propuse y que yo voy después a poder recomendar a mis pacientes cuando esté aprobado este nuevo tratamiento. Pero el protocolo, bueno, la intención de tratar también nos da un poco más de realidad, ¿no? Al estudio, porque nada es perfecto. Si nosotros sabemos cuando estamos haciendo un tratamiento es difícil seguirlo de forma perfecta, entonces al final si existe efecto, si encontramos un efecto siguiendo el análisis de resultados de intención de tratar, a mi visión al menos es más fidedigno, es más verdadero que por protocolo, ¿no? Porque en la vida real nosotros no somos máquinas, no somos bueno, disculpen, pero no somos ratones en el laboratorio como se hacen los estudios de laboratorio con animales, ¿no? Y no podemos ser perfectos. Entonces, por esto, la intención de tratar yo encuentro súper interesante. No sé qué piensan ustedes. Y siempre es importante tener este dato cuando lean algún estudio experimental, ¿ya? ¿Y cómo nosotros evaluamos si el tratamiento disminuye riesgo en un estudio experimental? Piensen conmigo.
es un estudio que me da incidencia, ¿cierto? ¿Cuál es la medida de asociación que podemos tener con la incidencia? Piensen un segundo. ¿Cuál es esta medida? Podemos tener riesgo relativo, ¿cierto? Podemos comparar riesgos. En resumen, nosotros vamos a hacer la típica tablita 2×2, ya en que la exposición va a ser mi intervención, en que tengan esto claro, y que mi resultado puede ser, en mi resultado tengan atención porque no va a ser la enfermedad que yo estoy estudiando, porque todas las personas tienen la enfermedad o tienen la condición clínica, sino que va a ser un resultado que yo quiero obtener con mi intervención. Ya piensen así. No sé si queda claro. No es como los estudios observacionales. Entonces puede ser que sea una curación, que puede ser una recuperación, que puede ser muerte también. Puedo estudiar la tasa de mortalidad, ¿no? Como variable de resultado. Entonces hay varias cosas que podemos estudiar como variable de resultado en un ensayo clínico. Las medidas que podemos tomar, el riesgo en los expuestos, teniendo en cuenta esta tablita 2×2 que está ahí arriba. ¿Cómo sería la fórmula? A sobre A más B, ¿cierto? En el grupo expuesto yo tengo, pensemos en la cura, ¿ya? A personas se curaron y este es el total de personas. Entonces este es el riesgo de curarse, ¿ya? O riesgo de morirse, puede ser también. Como riesgo en los no expuestos, C sobre C más D, ¿ya? Siempre es una proporción, riesgo. Y riesgo relativo, cuando hablamos de riesgo relativo, es una razón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el riesgo relativo? Yo voy a comparar el riesgo en el grupo expuesto a lo que yo intervení y el grupo no expuesto, el grupo expuesto al tratamiento habitual, ¿ya? Entonces, una razón. También puedo calcular diferencias de riesgo, que sería una, yo haría el riesgo en los no expuestos menos el riesgo en los expuestos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo espero, ¿no?, que el grupo no expuesto tenga un mayor riesgo. ¿Ya? O el riesgo en el grupo control menos el riesgo en el grupo experimental. Y esto sería el valor absoluto, ¿no?, de cuánto mi exposición me protege de mi variable respuesta, ¿ya? Que puede ser la muerte. La reducción de riesgo relativo es una proporción, ¿ya?, en que yo calculo así el riesgo en los no expuestos menos el riesgo en los expuestos partido por riesgo no expuesto. O puede ser también 1 menos riesgo relativo, ¿ya? ¿Cuánto es la reducción en el riesgo relativo que está relacionado con mi intervención? ¿Ya? Y el número necesario para tratar, se debe expresar en función del tiempo de seguimiento, ya eso es importante. El número necesario de tratar o número de personas que es el número de personas que yo necesito tratar para evitar la ocurrencia de lo que estoy estudiando en una persona, ¿ya? Entonces, puede ser calculado por el inverso de la diferencia de riesgo, ¿ya? Y me va a decir, este valor es la cantidad de personas que yo debo tratar con mi intervención de interés, ¿no?, principal, para poder evitar mi variable respuesta, ¿ya? Que puede ser la muerte, que puede ser un agravamiento de la enfermedad. Un ejemplo, ya en este estudio, en que se seleccionaron pacientes con cirrosis y sangramiento de varices esofágicas, y el grupo de intervención se intervenió con una escleroterapia endoscópica, y en el grupo que
control, ¿no? El grupo de tratamiento habitual se dio con ligadura endoscópica. Las variables respuestas de estudio fue la incidencia de complicaciones, sangramiento recurrente y sobrevivencia mortalidad, ¿ya? Entonces, con esta tablita, exposición. Tenemos la exposición a la ligadura endoscópica y a la escleroterapia, ¿ya? Lo que me interesa es que esta, ¿no? me proteja de problemas. Entonces, en este caso, lo que estamos aquí en la tabla evaluando es la muerte. Entonces, comparamos muerte. Perdón. Ya. Quiero saber qué causa más muerte, ¿ya? En este caso. Tenemos que 18 personas en el grupo con ligadura murieron de un total de 64 y en el grupo escleroterapia 29 de 65. Entonces, vamos a ver, riesgo de exposición en el grupo con ligadura, 18 sobre 64, con escleroterapia, 29 sobre 65, riesgo relativo. Habría que hacer, bueno, conforme está acá, ¿no? Calcular el riesgo relativo, que sería esto, ¿no? Sobre esto, calculando como exposición, en este caso, la ligadura, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la ligadura en este caso causó menos muerte, ven que tiene menos riesgo, ¿ya? Entonces aquí lo consideramos así. ¿Cómo yo interpreto el riesgo relativo? De la misma manera que en un estudio de corte, de la misma manera, ¿ya? Que el riesgo, mi variable resultado es riesgo de muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreto? El riesgo de morir de los expuestos a ligadura endoscópica es aproximadamente 2/3 de riesgo de los expuestos a escleroterapia endoscópica. ¿Por qué? Porque está bajo 1. Cuando está bajo 1 es protector, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto, no? Reducción de riesgo relativo es 1 menos riesgo relativo, 0.37. Quiere decir que la ligadura reduce riesgo de morir en aproximadamente 1/3. El número necesario de tratar, 1 menos la diferencia, perdón, 1 sobre la diferencia de riesgo, ¿no? Que es 0.17. La diferencia de riesgo, ¿cómo se calcula? Este menos este, ¿ya? O va a dar un número negativo en este caso porque es protector, ¿no? Y el número necesario de tratar sería 1 sobre 0.17, que es igual a 6. ¿Cómo se interpreta? Se deben tratar 6 pacientes para evitar una muerte en un periodo de 10 meses. Entonces yo debo tratar 6 pacientes con la ligadura endoscópica, ¿ya? Para evitar una muerte en un periodo de 6 meses. Ya espero que se entienda. El análisis de sobrevida se hace bastante en los estudios prospectivos, o puede ser en lugar de sobrevida el análisis de cualquier otro resultado en salud, la curación, ya cualquier otro resultado que nos interese en relación a esta enfermedad. Y aquí podemos ver que los que fueron expuestos no a ligadura tuvieron una sobrevida mucho mayor que los que fueron expuestos a escleroterapia, ¿cierto? Gráficamente queda muy claro, ¿cierto? Y estos son los días de seguimiento, ¿ya? Los días en que se siguieron estas personas, y aquí la tasa de sobrevida. Dentro de los tipos de ensayos clínicos, esto es bien simple, es entender un poco cómo se alocan estos grupos, ¿no? Cómo se interviene. Está el diseño paralelo, que es el clásico en que yo voy a exponer un grupo a un tipo de tratamiento y el otro grupo a otro tipo de tratamiento. Ya estas personas solo se exponen una vez a un tratamiento. Entonces yo comparo estas personas entre sí.
Yo no comparo a la misma persona, sino que las personas entre sí. ¿Ya? El grupo en que se intervino con un nuevo tratamiento, yo comparo con el grupo placebo o con el grupo de tratamiento habitual. ¿Ya? También puede ser que no sean solo 2 tratamientos, sino que 3 tratamientos. Y yo voy a tener 3 ramas. ¿Ya? Voy a tener un grupo que yo intervení con una dosis de 2, otro con un grupo que yo intervení con una dosis de 1 del nuevo tratamiento, y el grupo placebo, o el grupo que tiene el tratamiento habitual. ¿Ya? O yo puedo hacer, por ejemplo, una intervención de actividad física con actividad educativa, otro solamente con actividad física y otro con nada. ¿Ya? Y compararlos, ¿no? También puede ser así. Pero lo que importa es que esta persona solamente pasó por una intervención. Por esto se dice paralelo, ¿no? Los ensayos, bueno, aquí está dibujado, pero es lo mismo, ¿no? Queda claro que estas personas solo fueron expuestas a uno de los tratamientos, ¿ven? O al tratamiento A, o al C, o al B, ¿ya? No pasaron por más de uno. Ya los ensayos con grupos cruzados no es así. ¿Por qué? Porque qué perfecto sería, ¿no? Comparar la misma persona porque teniendo un tratamiento y el otro, porque ella tiene sus características que yo jamás voy a poder medir todas, jamás voy a poder controlar todas. Entonces yo comparo el tratamiento A y el tratamiento B en la misma persona, pero en tiempos diferentes. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Esto de manera aleatoria, ya manteniendo todo lo que ya hablamos, ciega, todo esto tiene que ver con cómo se da el protocolo de intervención. Esta persona recibe el tratamiento A por 2 meses, tiene un tiempo de reposo, que es importante, que esto depende del tratamiento, se va a evaluar qué tiempo es necesario y también para que no haya mucha pérdida de seguimiento y todo esto. Y luego yo la expongo al otro tratamiento y comparo ella con ella misma, ¿ya? Y luego también con todos, ¿ya? Y la otra persona tiene el tratamiento B, que puede ser el placebo, da un tiempo, y luego el tratamiento A. Y ahí yo veo qué pasa entre ella misma. Y esto es grupo cruzado. Se puede hacer también un diseño factorial de 2x2, ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque estas personas que fueron aleatorizadas, existen tratamientos que uno puede dar junto con otros tratamientos, ¿ya? Y entonces probar 2 tratamientos a la vez, juntos y luego separados o solos, ¿ya? Entonces yo quiero comparar esto. Y aquí es lo que objetiva este diseño, ¿no? Yo quiero comparar este tratamiento junto con este otro tratamiento. Este sería, por ejemplo, en este estudio tengo el tratamiento X, el tratamiento Y, el placebo X y placebo Y, ¿ya? Entonces, en una persona, ella puede al mismo tiempo tomar el placebo Y, X y el placebo Y. Luego, otra persona puede al mismo tiempo tomar el placebo X y el tratamiento activo Y. Y luego, otra persona, tratamiento X, placebo Y, o sea, yo voy a evaluar el efecto solamente de este tratamiento y acá solamente de este tratamiento. Y luego está el grupo que va a recibir los 2 tratamientos al mismo tiempo, ¿no? Y esto, claro, que no se podrá hacer. Esto, claro, que no se podrá hacer para cualquier tratamiento. Ellos no pueden tener interacción negativa entre ellos, ¿no? Tienen que ser cosas que se puedan aplicar juntas. Y porque no podemos exponer nuestro paciente, nuestro participante a riesgo innecesario. Entonces, este estudio es interesante porque me da un mayor nivel de evidencia, porque yo puedo probar este grupo que recibió los 2 tratamientos al mismo tiempo con el grupo que solo recibió uno de ellos y también con el grupo placebo. Entonces, es como me da harta información en un único estudio, ¿no?
Bueno, esto ya lo conversamos, ¿no? Los estudios que son de equivalencia o no inferioridad es cuando yo objetivo saber si un tratamiento es al menos igual en efecto que un otro tratamiento. Ya no me interesa saber si disminuye riesgo o no en relación a otro tratamiento, sino que si son al menos equiparables, si son equivalentes, porque a veces hay tratamientos que tienen sus ventajas, sea económica, sea por comodidad de aplicación, ¿ya? Yo quiero saber si vale la pena aplicarlo, no que sea mejor que el otro, no me importa mucho. Los ensayos pueden ser también pragmáticos o explicativos, ¿ya? Los ensayos que son más bien pragmáticos, me interesa saber la efectividad de esta intervención, si ella en condiciones de aplicación real, como si fuera simulando la vida cotidiana de una persona, ¿no? Ella es aplicable. Y ellos son más amplios y van a ayudar bastante. Los criterios de selección son más amplios, no son tan restrictos, ¿no? Justamente porque nosotros tenemos somos muy diversos, ¿no? En la población. Y ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Los ensayos explicativos, ellos evalúan la eficacia de una intervención. Quieren saber si tiene un impacto en condiciones que quizá no van a ser las reales, pero condiciones que sean más bien controladas y yo pueda tener un protocolo. Y tiene por esto criterios de selección más restrictos y busca aumentar el conocimiento sobre alguna enfermedad, ¿no? Sobre intervenciones relacionadas a alguna enfermedad. Existen fases, ¿no? De los ensayos clínicos y es interesante saber porque muchas veces nosotros escuchamos que un ensayo está, que un medicamento está en la fase 3, está en la fase 4 y no sabemos muy bien qué quiere decir esto. Es muy simple. ¿Y qué quiere decir? Que primero, ¿no? Se recomienda, o lo ideal, en la fase de estudios 1 o estudios preclínicos, se hacen estudios en animales, se hacen para probar sus propiedades farmacológicas, también se puede hacer estudios in vitro, in vivo, ¿ya? Para probar sus propiedades farmacológicas dentro de un laboratorio con condiciones totalmente controladas, ya que no sería un estudio epidemiológico, que es con personas, ¿no? Ya pasando a la fase 1, tenemos estudios que, y esto me refiero a estudios de intervención, ¿ya? Estudios en la fase 1 con pocos voluntarios, sanos o enfermos, para probar también estas propiedades farmacológicas, para probar la seguridad en humanos, no arriesgarse a poner tantas personas, se hace chiquitito. Luego está el estudio de fase 2, que puede usarse hasta 100 personas, ¿no? O más, pero no tanto, para confirmar la dosis, ¿no? Para el efecto deseado, estimar la proporción de personas que responden a este tratamiento, confirmar los estudios metabólicos, de toxicidad, ¿ya? Es bueno tener las reglas estadísticas claras ya en esta fase para detener los estudios, ¿no? Porque puede ser que pasen cosas que no son positivas y se tiene que suspender el estudio al mismo momento. Y tiene que ser, entonces, los datos ser evaluados siempre. Se tiene el dato, se evalúa y se evalúa la seguridad de seguir este estudio. Ya en la fase 3 son los ensayos clínicos randomizados porque yo ya puedo tener de cientos a miles de personas ya participando porque yo ya sé que ya sé que no existen riesgos, ¿no? Puedo aplicarlo, este tratamiento. Luego, esto en el caso de Estados Unidos, ¿no? Pero muchas veces ellos aprueban primero y nosotros vemos cómo ellos aprobaron y para aprobar acá. En Brasil pasa lo mismo. Y en la fase ya, cuando se pasa de la fase 3 y va bien, ya se puede ser aprobado, no por el órgano de vigilancia sanitaria del país, dependiendo de cuál sea la institución.
Y la fase 4, ¿qué quiere decir esta fase? Que yo siga buscando estudiar personas que están utilizando este fármaco, pero por un largo tiempo, ya para saber que después que entró al mercado, ya cómo él viene siendo utilizado, si tiene efectos secundarios, si tiene otros efectos terapéuticos también, ya que se puede utilizar. Entonces esto es el estudio de fase 4, después que ya está en el mercado, después que ya fue aprobado. También aquí no vamos a detenernos mucho, pero para que sepan, ¿no? Están los ensayos clínicos randomizados, aleatorizados. Está la prueba de campo, ¿ya? O ensayos de campo, que se acuerdan que conversamos, tratan a sujetos sanos, ¿ya? Y buscan conocer la capacidad de alguna intervención de prevenir una enfermedad o una condición, ¿ya? Son más escasos, pero sí existen, sobre todo con relación a las vacunas, ¿ya? Y se pueden aplicar en caso de las vacunas, ¿no? A una gran cantidad de personas y así estudiar los datos de estas personas, pero de manera individual, ¿ya? Y se compara los grupos, se calcula los mismos tipos de indicadores que nosotros vimos en los ensayos clínicos randomizados. Los estudios casi experimentales son los dichos ensayos comunitarios o de intervención y son parte de los estudios experimentales porque se hace una intervención, ya se tiene un grupo control, pero estos grupos son grupos de poblaciones, son comunidades. ¿Ya? Entonces yo puedo comparar una comunidad que recibió una intervención y otra que no la recibió. Y estudio los datos de manera agregada generalmente. ¿Ya? Entonces ellos son controlados porque tienen un grupo control, pero no son aleatorizados, porque muchas veces es imposible, como dos vecinos, uno va a recibir una intervención y el otro no sería ético, no sería viable porque uno se puede influenciar por el otro, ¿no? Dependiendo del tipo de intervención, muchas intervenciones en salud pública tienen que tener este tipo de diseño porque no es posible aleatorizar, ¿ya? Por ejemplo, se sabe que en algún lugar de Chile el agua no tiene flúor. Entonces yo puedo comparar la incidencia de caries en algún grupo de la población que sea muy crítico, los niños, en una ciudad, una comuna, una región que tiene el agua fluorada y el agua no fluorada. ¿Ya? Entonces esto sería un estudio casi experimental. Así, a grosso modo, tendríamos que ver la factibilidad del estudio, ¿no? De tener también datos quizás de antes de que se explorara el agua. Bueno, ahí tendríamos que ver, pero es una idea. ¿Ya? Cuando se hacen programas, por ejemplo, de ejercicio, cosas que son más bien masivas, es imposible que dentro de una misma comunidad, lo que si hacemos una actividad en la plaza, ¿cómo no va a ser influenciado otra persona? ¿Cómo voy a excluir una persona para que sea un grupo control en una misma comunidad? Entonces es difícil, ¿no? Por esto se usan otras comunidades que estén quizá un poco más alejadas y ahí se busca controlar características también de estas comunidades, ¿no? Para que no sean diferentes, que tengan se aplican los criterios de inclusión y exclusión que se aplicaría para un individuo, pero en este caso para la comunidad. Y se puede hacer paralelo o se puede hacer también cruzado, ya el tipo de protocolo. El estudio piloto es un estudio preliminar, ya para determinar, tiene baja escala, sería como el estudio fase 1, determinar la factibilidad, el tiempo requerido para la intervención, los costos de reclutamiento, ya, determina la factibilidad de las mediciones, determina cuánto tiempo me va a tardar en recolectar estos datos, cómo voy a manejar estos datos, cosas más operacionales, más de campo, ¿no? Y algunas ventajas y desventajas de los estudios de los estudios experimentales o ensayos clínicos aleatorizados sobre todo. Cuando nosotros hablamos de los estudios de cohorte, ellos también nos dan un buen nivel de evidencia de causalidad, ¿no? Que es lo que buscamos en epidemiología,
Ellos tienen la característica de tener un mínimo control de la exposición porque yo solo observo, ¿no? Y mido, y muchas veces estas mediciones no son perfectas, pero tienen una ventaja que es la máxima realidad. ¿Por qué? Porque las personas, yo las observo en su contexto, yo las observo en sus vidas diarias, ¿no? Y debo intentar no cambiarlas en nada, porque es un estudio observacional. Pero cuando hablamos de ensayos clínicos, son estudios experimentales que yo intervengo, yo tengo un máximo control en mi exposición. Yo sé cuánto di, aunque no puedo asegurar que la persona la hizo perfecta, como ya hablamos, pero yo tengo un mucho mayor control sobre mi exposición y de saber la que ella está ocurriendo, porque se está dando en este momento, yo la estoy viendo, ¿no? Y la estoy exponiendo la persona a ella, pero muchas veces tiene la desventaja de que tiene mínima realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nutrición es imposible o muy difícil hacer que las personas sigan determinadas dietas por esto. ¿Por qué? Porque las personas tienen sus contextos y es muy difícil seguir una dieta estricta, ¿no? De recibir la comida en casa, de cumplirla, y por esto son difíciles los estudios que lo hacen por más de 3 meses, por ejemplo. Las personas se aburren. Entonces, ¿por qué? Porque hay una mínima realidad en los ensayos clínicos, en las intervenciones. No, porque yo tengo un protocolo y tengo que seguirlo para asegurar la calidad y la validez de mi intervención. Y por esto culmina con una mínima realidad. Entonces, hay esta desventaja, ¿no? Del ensayo clínico. Pero igual se puede intentar acercarse al máximo a esta realidad, ¿no? Por esto hay que diseñar bien los protocolos. Ya vamos finalizando ya la clase. ¿Cuáles son las ventajas de los ensayos, de los estudios experimentales? Ellos son útiles, ¿no? Para valorar los nuevos tratamientos que combaten enfermedades, que combaten ciertas condiciones. Puede evaluar una variable en un grupo de pacientes precisamente definidos, tiene un diseño prospectivo, ¿no? Que es una buena característica para la causalidad, buen criterio. Elimina sesgos, ¿no? Al comparar dos grupos que deben ser lo más parecidos posible o idénticos, o yo puedo comparar hasta las mismas personas, no dependiendo del diseño, y aplicar la aleatorización. O sea, yo tengo un control mayor de la validez de mi estudio. Y la desventaja de este estudio es que es realmente costoso, consume mucho tiempo. No siempre son bien conducidos porque pueden haber muchas pérdidas, pueden tener un seguimiento corto, ¿no? Lo que no va a ayudar a probar nada si tengo un seguimiento muy corto de un mes, dependiendo de mi enfermedad, ¿no? Muchas veces está sesgado porque hay patrocinadores, como es un estudio caro, hay empresas que patrocinan estos estudios y sabemos que hay por detrás intereses de estas empresas que funcione, ¿no? su producto. Entonces, esto es una desventaja. Muchos estudios experimentales que están patrocinados y uno queda en la duda del sesgo, ¿no? De este patrocinador, de esta influencia. Puede haber un fracaso para aleatorizar todos los sujetos que son elegibles porque realmente es difícil, y también el seguimiento, mantenerlo es complejo, hay que tener un gran equipo, ¿no? Y requiere mucho conocimiento. Ya, estas son las desventajas de los estudios experimentales. Y un poco poniéndonos a prueba, ya unas preguntitas. ¿Cómo un ensayo clínico aleatorizado tendrá sesgo o serán engañosos si ocurren? ¿Cuál de las siguientes situaciones? A. Se pierde un gran número de personas en el seguimiento. Esto va a traer sesgo. Un número importante de personas no adhiere a la intervención. Esto va a traer sesgo. Piensen, los grupos no están balanceados al inicio del estudio con sus características y el número. Esto trae sesgo. Todas las alternativas producen problemas. ¿Cuál cree? Sería, claro, la última, ¿no? Todo esto va a traer sesgo al estudio y se debe evitar e intentar prevenir durante el diseño de estudio. Y esto siempre va a estar en la metodología de los artículos, ya cómo ellos manipularon estos posibles problemas.
Otra pregunta, determine cuál es la etapa en la prueba de nuevos medicamentos del siguiente enunciado. Estudio en animales y células. ¿Cuál fase es? ¿Fase 1, preclínico? Perdón, prefase 1, preclínico, fase 1, fase 2, 3 o 4. Claro que sería fase 1 porque estoy todavía, no llego a trabajar con humanos, estoy trabajando con animales o células, ¿ya? Preclínicos. Este otro, relativamente ECA, o sea, ensayos clínicos aleatorizados, grandes, usado para evaluar eficacia de una intervención. Este es como el ensayo clínico que nosotros generalmente vemos publicado, ¿ya? Sería el fase 3, que es el que ya yo puedo hacer un diseño con muchas personas, ya tengo cierta seguridad en mi intervención, ¿ya? Porque el fase 4 ya es cuando está en el mercado, ya fue aprobado, ¿cierto? Bueno, entonces estos son los conceptos claves. Si tienen cualquier duda, hablen con sus profesores del módulo. Podemos hacer lo que podemos quedar de hacer, revisar todos los diseños, ¿ya? Y si tienen cualquier duda, hablen con nosotros que estamos aquí para esto, ¿ya? Que estén muy bien.